por todos los medios con Mingo. Otro nivel. El profesor Carlos Ñáñez está con nosotros, profesor de nuestra Universidad de Carabobo. Un gran abrazo al profesor Ñáñez, amigo del programa, amigo de esta casa. Mucha salud para él, para toda su familia, de parte del equipo y de Radio Caracas. Profe, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Aquí con mucha lluvia en Carabobo. Está lloviendo allá en Valencia. Sí. Profe, nosotros promovimos este encuentro con usted. Daño antropológico y vacuidad. Bueno, también quisiéramos, Erika y yo y todo el equipo del programa y Radio Caracas, darle las gracias por el mensaje que nos envió para los valientes guerreros del cuarto poder. Además, me tomé la libertad de usar este texto y con una caricatura de otro gran amigo del programa, como lo es Pinilla, colocar el texto suyo en mi cuenta de Instagram. De verdad, gracias, profe, qué bonito detalle. Pero este daño, siéntase a gusto de comentar lo que usted desee sobre ese particular, pero para que ya nos adentremos un poco en este tema que es apasionante desde todo punto de vista, este daño antropológico, esta vacuidad. Yo me imagino que usted va a hablar de lo que significa la falta de contenido, de lo insignificante que es el pensamiento en cuanto a los venezolanos. A esto sumémosle que el régimen nos bombardea con mentiras, con maldades, con manipulación, y entonces el venezolano de hoy evidentemente se siente solo, se siente vacío, se siente que algo le falta, que además no sabe qué es lo que le falta. Y allí caemos en esa falta de contenido espiritual que usted ha tratado de explicarnos en tantas oportunidades. Bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias, Mingo, Erika y la radioaudiencia. Sí, en efecto, el daño antropológico es un concepto estudiado inicialmente por un conjunto de filósofos y de académicos cubanos, dentro de los que se destaca Aguilar León, pero también tenemos a Virgilio Toledo López. Y yo hago referencia, quise hacer referencia a una de mis columnas del diario El Nacional, que se titula Notas sobre el daño antropológico, la anestesia ciudadana y la vacuidad del alma. Porque hay que entender que el daño en Venezuela es más allá de un daño económico, es más allá de un daño político, va más allá de un daño material, claro, sociológico, claro, va más allá de un daño material. Claro. Es un daño en el lenguaje y en el espíritu, y es un concepto, Mingo, Erika y la radioaudiencia, que cada vez se vuelve más difícil de ser aceptado por los círculos académicos del país. O sea, mi línea de investigación en la Universidad de Carabobo, que trata sobre el daño del lenguaje, el daño espiritual y el daño de la materialidad, se ha encontrado con infinidad de escollos, con infinidad de obstáculos para poder hacerla tangible, para poder expresar en lo académico lo que es una preocupación que como círculo académico sabemos que existe, pero que no queremos manifestar. Nosotros queremos hacer investigaciones en donde se hable de evolución general, de la modernidad y de la posmodernidad, de la cultura del coaching, ese tipo de cosas que son leves y nimias, pero no queremos analizar los problemas que como sociedad estamos detentando, esta lepra que como sociedad estamos detentando, que no es más que la despersonalización del individuo, entra en contradicción con sus propios valores, y puede afirmarse que hay daño antropológico como efecto al instalarse el miedo, el perjuicio físico, moral, el aislamiento, el exilio o el incilio. Se generan situaciones degradantes que muestran lo mismo, y esto no es una máxima mía, esto es una máxima de Virgilio Toledo López, que es un filósofo cubano.
El daño antropológico entonces no es otra cosa que la despersonalización del ser, que la pérdida de la capacidad de la palabra, y los decía hoy, le decía, perdón, ayer cuando me llamaron, que íbamos a hablar sobre el libro de John Austin, Exacto. cómo hacer cosas con la palabra, porque tenemos que entender que desde los alemanes, desde Heidegger, para los alemanes la lengua, la palabra era la residencia del ser. Y en Venezuela la palabra se destruyó, en Venezuela la palabra se hizo espuria, en Venezuela la palabra se convirtió en insulto para determinar cuando se piensa distinto, sencillamente se hace un insulto. Entonces, de acuerdo a la propuesta de Austin, existen tres formas del habla, las formas locutivas, que son las que estamos utilizando en este momento, que son las formas fónicas en donde trasladamos ideas, pensamientos, conceptos que son fácilmente digeribles y asumibles. Existe la forma ilocutiva del lenguaje, y cuando se habla de un lenguaje ilocutivo es un lenguaje que lleva una carga de racionalidad lógica. Sí. Es decir, es ilocutivamente falso decir que Venezuela es un país que está recuperado. Es ilocutivamente falso decir que porque en las Mercedes hay rascacielos y hay restaurantes que por cierto están quebrando, y hay negocios que cada vez atienden a menos cantidad de personas y hay una altísima desigualdad, nosotros podemos decir que en Venezuela las cosas están mejorando. Allí no hay carga ilocutiva lógica y hay carga perlocutiva cuando a través del habla, cuando a través de los hechos del habla se logran efectos en el tercero. Y eso lo vimos con el gobierno o durante el proceso de mutación del gobierno de Hugo Chávez Frías, de un autoritarismo competitivo a una autocracia en aquel terrible 12 de febrero del año 2005, en donde decidió enjuiciar a los conquistadores españoles y una horda de seguidores de Hugo Chávez Frías, arrancaron la estatua de Cristóbal Colón en la ciudad de Caracas y la declararon culpable en un acto de absoluta inconsciencia y de irracionalidad colectiva. Los actos perlocutivos pueden ser actos perlocutivos que vayan hacia la progresividad o actos perlocutivos que vayan hacia la regresividad. Y la lengua también puede caer en hechos del infortunio, cuando se cae en la mentira, cuando se cae en la vacuidad, cuando se cae en el juego lúdico, cuando tú tienes un programa como el de Nicolás Maduro en contacto con el presidente y lo que ves es una carga de mentiras, de falsedades, de payasadas, de bailes, de actitudes una basura, es una basura de circo, como dice aquí, profe. De una bufonería que ya es ofensiva, Erika, Mingo y la radioaudiencia, y digo que es ofensiva porque esto es un país que tiene 82% de pobreza, porque esto es un país en donde la gente no tiene acceso a la educación, porque esto es un país en donde hay ahorita planteado una reforma educativa en donde los estudiantes de educación media, básica y diversificada no van a poder ser reprobados y van a tener que aprobar sin tener las competencias mínimas. Y lo propio está pasando en la universidad con un proceso llevado a los cabellos de reforma curricular en donde se están intentando convertir todos en carreras cortas, para que la gente sepa hacer algo, para que la gente sepa de alguna ratio técnica, pero que la gente no tenga capacidad de analizar cuál es el verdadero daño que se le está aplicando a la sociedad. Ahora profe, un minuto ahí solamente, porque usted hace una descripción fabulosa y la gente se está preguntando en estos momentos que ¿en qué hemos fallado, profesor Ñáñez, para evitar la proliferación de ese pus fétido
del régimen que se expande por todos los rincones y lo vemos y lo estábamos conversando Erika y yo está circulando en el rosario de noticias tétricas que compartíamos con el auditorio, llenas precisamente de mentiras, de maldades y de manipulación. ¿En qué hemos fallado los venezolanos para detener esto que nos están imponiendo, que es la expansión de ese pus fétido del régimen? Los venezolanos fallamos en lo mismo que fallaron los cubanos y que lo manifiesta Virgilio Toledo López en un libro que se llama Daño Antropológico y Derechos Humanos en Cuba, y que me voy a permitir leer un extracto mínimo. Nuestra sociedad vive un proceso de descomposición que es preocupante. Cada vez se aprecia la división entre las personas que tienen poder de gestión, de dinero y de saber, y los ciudadanos que necesitan solucionar sus problemas de subsistencia o necesidades. Estos últimos tienen que emplear en estos propósitos muchas energías y un tiempo que exceda las fuerzas humanas, porque no disponen de ninguno de esos poderes. Esa obra de Toledo, de Virgilio Toledo, que es Daño Antropológico y Derechos Humanos, publicado en el 2009 por Editorial Ariel, es necesario que la leamos. Mingo, Érico y la radioaudiencia, porque nosotros cada vez que leemos estas obras nos damos cuenta que la falla del venezolano es un calco de la falla que ocurrió en Cuba, es un calco de la falla que ocurrió en la Alemania del 33, es un calco de lo que ocurrió durante el horror blanco de Hungría, es un calco de lo que ocurrió durante la Guerra Civil Española. O sea, la sociedad venezolana es una sociedad fallida, es una sociedad escindida de pensamiento, es una sociedad escindida de lenguaje, es una sociedad escindida de racionalidad y es una sociedad absolutamente indiferente. El día de ayer yo escribía para mi columna del Carabobeño que la indiferencia era una puerta hacia el mal. La indiferencia es una puerta evidente, abierta, presente, tangible hacia el mal. Y a través de la indiferencia podemos hacernos absolutamente niños. Hay un concepto en la teología medieval y particularmente se observa en la Divina Comedia, que es el antiinfierno, a donde van aquellas personas que no han cometido ningún pecado mortal, que no han cometido ningún pecado que condene su alma, pero que han sido indiferentes, y la indiferencia nos hace ser tibios y nos hace ser absolutamente repudiables desde el punto de vista de nuestra condición ontológica. ¿En qué fallamos los venezolanos? Cuando comenzamos a hacer burlas de nuestra situación, cuando comenzamos a hacer leve la situación con Chávez, cuando creímos que Chávez iba a ser una página, una nota al margen en nuestra historia y no nos iba a dejar un queloide, cuando aún en esta situación seguimos haciendo bromas y chascarrillos y payasadas y seguimos aceptando las payasadas que se nos ofrecen como opción de gobierno en las máximas expresiones del caricaturismo de Super Bigote y Drácula como epítomes de lo que es el modelo de la sociedad. Entonces el daño antropológico embrida maldad, embrida perversidad y lesiona la moral. Vamos a hacer algo, profe, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí porque ya nos están solicitando en máster que debemos identificar. El profe Carlos Ñáñez con nosotros hoy en Por Todos los Medios. Vamos a máster. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por Todos los Medios. Con Mingo. Allá en máster también me van a ayudar ahora con Distasis Motors porque hay algo que yo le voy a recomendar que solamente tiene Distasis Motors. Usted quiere una prueba de manejo. Quiere así como me está escuchando, una prueba de manejo. Yo quiero que usted pruebe esta camioneta para que usted explore cualquier paisaje con esta Pickup 4x4 Vigus Pro de JMC exclusiva de Distasis Motors. Esto tiene un motor a gasolina Ford, así como me está escuchando, turbo. Tiene una caja automática, escúcheme bien, caja automática con 8 velocidades. Esto es una tremenda camioneta.
Estamos hablando de una señora camioneta. Yo quiero que usted se coloque allí. Es el más reciente post. Si podemos verlo, sería ideal, porque tiene un paisaje que está como en la playa también. Esta camioneta que tomamos las fotos para Distasi acá. Y lo estamos esperando para esa prueba de manejo, para que usted pruebe esta camioneta. Amigos, Distasi Motors, le voy a dar un número telefónico para que se pongan en contacto con ellos, 0212-285-7779 de Distasi Motors. Y ahora vamos a hablar del doctor Gabaldón, del doctor Fernando Gabaldón, brillante cirujano plástico certificado, que se ha especializado en cirugía plástica facial. Y esto es muy importante lo que le voy a decir. Es muy loable y es lógico de su parte, mi querida amiga, pero también mi querido amigo, que usted quiera refrescar su rostro, que usted quiera, quitarse unos años de encima, quitarse el cansancio, incluso que se trasluce por el paso de los años, evidentemente. Bueno, no se ponga en manos de cualquiera. No se ponga en manos de cualquiera. Usted debe estar... Mire, el rostro de la felicidad lo va a lograr con el doctor Gabaldón, con el doctor Fernando Gabaldón y su técnica de facelift vertical, que es exclusiva del doctor Gabaldón. Usted va a recuperar los ángulos que estilizaban y le dan armonía a su rostro. Yo quiero que usted converse, usted puede conversar con nuestro amigo el doctor Fernando Gabaldón, porque usted puede solicitar su cita virtual en el WhatsApp 0424-8323223. Mire, tu mejor secreto de belleza está en la unidad facial avanzada del doctor Fernando Gabaldón. Compruébalo, ven con el rostro que tienes y sal con el que quieres. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios conmigo. Claro, le están pidiendo al profesor Carlos Ñáñez que ingrese, que sume a su análisis que está haciendo el aparato de propaganda con el que cuenta el régimen para imponernos esta subcultura, sí, señor, que tenemos. Vamos para 25 años, amigos, con esto. El profesor Ñáñez ha estado comparando con Cuba. Tiene todo. No, claro, de cara a diciembre, porque ya el lunes es julio, mujer. Exactamente. Sí. Durante el gobierno de Hugo Chávez Frías, porque hay que comenzar a extirpar esa posverdad de que teníamos un Hugo Chávez estadista y respetuoso de los derechos humanos y un Nicolás Maduro Se cayó la transmisión. Humano y malo. Tenemos a dos personajes, o Nicolás Maduro es la consecuencia de Hugo Chávez Frías llevado al poder. Y Hugo Chávez Frías no es otra cosa que la venganza y la rabia convertida en acto de poder. Hugo Chávez Frías es la consecuencia de años de abandono, de años de propósito y de desprecio
por la formación académica, y Hugo Chávez Frías fue el gran vengador que llegó a la sociedad venezolana, pero no para vengar ni para reivindicar desde el punto de vista de la justicia, sino para destruir. La maldad es un instrumento, se instrumentaliza para producir control social. Y desde el punto de vista de daño antropológico, Aguilar León establece 6 categorías de daño antropológico. Servilismo, que ya la tenemos, hay un servilismo abyecto en la sociedad venezolana, una intención por emular lo malo, correcto, miedo hacia la represión, porque aquí la gente que se fotografía, y eso quiero dejarlo claro en esta tribuna, Mingo, Erika y la radioaudiencia, la gente que se fotografía con los jerarcas del gobierno, tienen que saber que se están fotografiando con personas que ordenaron masacrar a estudiantes durante los hechos del 2014 y el 2017. Y es absolutamente inaceptable que una persona que tenga un ápice de moral decida coexistir con estos individuos. Al menos existe la sanción moral de no fotografiarles, de no fotografiarse en público y no darle la mano a alguien que haya estado involucrado en los hechos en que están involucrados estos sujetos, que se han robado la cantidad de 480.000 millones de dólares durante la administración de Rafael Ramírez y de 23.000 millones de dólares durante la administración de Tarek El Aissami, de quien por supuesto no sabemos nada, y hay 60 funcionarios detenidos por los hechos de corrupción de Petróleos de Venezuela. La otra característica es la resistencia al cambio, la falta de voluntad política y de responsabilidad cívica, la desesperanza, el desarraigo, el exilio, el venezolano que se va al exterior y que logra algún trabajo en el exterior y que logra pegarla en el exterior, como decimos nosotros, se olvida del país, deja de importarle el país. Y hay otro nivel de desarraigo aún peor, que es el incilio, que es cuando nos metemos dentro de nosotros mismos y decidimos, yo no voy a ver noticias, yo voy a ver series, yo voy a ver streaming, yo voy a vivir una vida paralela, si se me va la luz, me ilumino con un velón hasta que llegue la energía eléctrica, y ese proceso de incilio es un proceso gravísimo porque es un proceso de desarraigo y forma una nueva categoría de pobreza que es la indolencia. Me preguntaban qué ha pasado en Venezuela en estos últimos 6 meses, porque ya el mes de junio está feneciendo, y es 28 del mes de junio. Bueno, en Venezuela hemos visto cómo la idea propagandística de que Venezuela se arregló en el 2003 y la burbuja especulativa del 2022, perdón, y la burbuja especulativa del 2022 explotó. Y explotó porque en este programa yo manifesté que era una burbuja especulativa lo que ocurría en las Mercedes, y explotó porque sencillamente era la inversión de lo mal habido del erario público convertido en botín, hecho fortuna personal, y evidentemente todo con esa Venezuela ficticia, esa Venezuela de utilería, esa Venezuela de cartón que no aguanta un palo de agua, descendió como descendió el restaurante en el cual se podía comer en las alturas en las Mercedes en Caracas. Entonces, vemos una contracción de 8.4 puntos en la actividad económica, vemos cómo se está ralentizando el sector de comercio y de servicios, vemos cómo hay una desaparición evidente de los emprendimientos, porque los emprendedores no tienen capacidad de poder accionar o de poder actuar frente a unas hostilidades macroeconómicas como la que tenemos, y vemos un repunte de la inflación de 490 puntos y de más de 100 puntos acumulados, y a la par de ello un tipo de cambio paralelo y oficial que tiene una brecha que al día de hoy supera los 6 puntos porcentuales y que le ha costado a la República mantenerlo
en el orden de los 28 bolívares por dólar y de los 29 bolívares por dólar la cifra de 1.900 millones de Claro. bolívares, que es un escándalo en una sociedad en donde la gente come en la basura, de la basura. Venezuela en estos 6 años, utilizando la obra de Giambattista Vico, podría ser definida como un corse e ricorsi. Sí. Venezuela ha vuelto a un inicio de un ciclo. Venezuela volvió a 2017. Nosotros tenemos los mismos síntomas en lo económico de 2017, con un quebrantamiento institucional absolutamente grave, con un quebrantamiento humano absolutamente grave, con una destrucción del aparato educativo. Y repito e insisto, si nosotros no tenemos ciudadanos educados, nosotros no vamos a poder salir Claro, de eso es esto. clave. Si nosotros no tenemos ciudadanos ética y estéticamente educados para poder salir de esta pesadilla, nos vamos a quedar en esta madriguera a lo Carroll, como la madriguera que cavó aquel conejo que se encontró Alicia en el País de las Maravillas, y nos va a seguir llevando a este mundo sin sentido, a este sábado sensacional que pareciera no tener fin, a un país que se contenta porque va a haber una telenovela sin darse cuenta que existe un melodrama en la sociedad venezolana, sin darse cuenta que hay 8 millones de venezolanos que desaparecen, que se han ido del país, sin darse cuenta que el tapón del Darién sigue siendo el cálculo que hacen los venezolanos frente a la imposibilidad de vivir acá, sin saber que el naufragio hacia la isla de Trinidad y Tobago sigue siendo un escándalo que ahora queda apagado por la noticia nihilista del hundimiento del submarino que exploraba el Titanic. Y yo pregunto, ¿hicimos el mismo escándalo cuando naufragaron las embarcaciones cargadas de venezolanos llegando a la isla de Trinidad y Tobago? No, no lo hicimos, porque los venezolanos somos una sociedad reduccionista, somos el producto de 25 años de destrucción de la escuela, de cierre y naufragio de la escuela, de desaparición de la escuela y la familia como lugares de significación. Y desde luego tenemos que ser entonces una sociedad que exhibe un daño antropológico como una suerte de Lázaros del siglo XXI, en donde compartimos penas en este leprosal colectivo al cual llamamos país. Se nos está agotando el tiempo, profe. ¿Alguna reflexión final que quiera agregar ya para terminar en esta última semana de junio? La reflexión final que yo quiero compartir con ustedes es que ayer fue el Día del Periodista. Y de manera, digamos que dilatada o con delay, se les puede volver a felicitar a ustedes, los valientes guerreros del Cuarto Poder, los que sostienen la lucha de la verdad contra la mentira. Se les puede volver a felicitar por seguir enfrente de las cabinas, por seguir enfrente de los editoriales, de los muy pocos diarios que existen en este país, porque si hay un logro de la revolución es que no nos dejó un pasquín para leer. Entonces, es una felicitación que va más allá de una banda, y que va más allá de un botón que pueda dar un alcalde o un gobernador que se disfrace de vampiro, o que pueda dar un alcalde o un gobernador que se ponga los ojos de Chávez, o que pueda dar algún miembro del gobierno de este país que ha sido enemigo de la verdad y enemigo de la opinión pública y de la libertad de expresión. Desde mi humilde cátedra de la Universidad de Carabobo y desde mi humilde postura de pensamiento, felicito la acción de todos los periodistas valientes como Erika y Mingo, que diariamente nos mantienen informados en este sinsentido del país de Alicia, en el país del horror, porque ni siquiera es en el país de las maravillas. Muchísimas gracias y que Dios y Nuestra Señora nos bendiga. Amén, profe, 1.000.000 de gracias. El profesor Carlos Ñáñez. Mañana nos va a acompañar Juan Carlos Sosa Purua.